Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y hoy les voy a hablar acerca de ETFs, el cual es un instrumento financiero súper chévere que les permite invertir en cientos de empresas desde $50. Y nuevamente los invito a que se suscriban al canal si les interesa saber acerca de inversiones, finanzas personales, viajes, cómo trabajar online. Y de hecho, si quieren aprender cómo trabajar online y conseguir como que dinero para empezar a invertir, les recomiendo que se inscriban a la masterclass que tengo en la descripción y en el primer comentario para que aprendan cómo lo hago. De hecho, eso que me permite viajar y conocer. De hecho, ahora estoy en México, pueden ver como que ahí se ve todo bien bonito. Y bueno, empecemos con el tema del video de hoy. Primero empecemos hablándoles sobre qué es un ETF. Entonces, por sus siglas en inglés, es un Exchange Trade Fund. No se burlen de mi inglés. O fondo de inversión que cotiza en bolsa. Ya hemos hablado anteriormente sobre cómo funciona un fondo de inversión colectiva y todo eso. Y lo bueno es que puede comprarse y venderse de la misma forma que una acción, lo cual lo hace súper fácil de usar. Entonces, entre sus ventajas tenemos primero el elevado grado de diversificación. Entonces, en lugar de comprar stocks y acciones individuales, pueden comprar como si fuera una sola acción, un solo ETF, y a su vez, con esa cantidad de dinero, subiéndose de parte entre las diferentes empresas que conforman dicho ETF. Entonces, eso como segunda ventaja tenemos la simplicidad, la forma de operar, porque entonces estás invirtiendo en 100 empresas, pero en lugar de como que decidir, bueno, ¿qué esa la quiero cerrar? Esa la quiero abrir, vas a solamente abrirla una sola vez, cerrarla una sola vez. Entonces es súper ágil y súper rápido. También los bajos costos son más económicos que un FIC, un fondo de inversión colectiva, y puedes ver ganancias aunque sea una inversión muy pasiva. Entonces, así es más que todo cómo funciona. Entonces, tradicionalmente, con una acción, te estás invirtiendo en una sola empresa. Entonces, tu dinero no está diversificado y por lo tanto tienes un riesgo mayor. Y el costo inicial tienden a ser un poquito más altos. Sin embargo, ahora hay muchos brokers que no te cobran tantas comisiones de igual forma. Mientras que cuando compras un ETF, estás invirtiendo en un sector del mercado, tu dinero está diversificado y por lo tanto con menor riesgo. Entonces, dichos ETFs tienen diferentes sectores, como son banca, retail, etcétera. Y el costo inicial y comisiones, como les mencioné, son mucho más bajos porque requieren menos mantenimiento. Entonces, hay diferentes tipos de ETFs dependiendo de la industria y dependiendo de tus intereses. Entonces, si tú estás muy interesado en criptomonedas o quieres que tu dinero esté en un tipo de industria emergente, como son las energías renovables o el cannabis y todo eso, lo puedes invertir. O si por ejemplo eres un inversor que quieres algo más estable o eres más conservador y te quieres ir por el tema de los bienes raíces, también en ETFs sobre eso. Entonces, como que dependiendo de tu perfil de riesgo y tus objetivos de inversión, vas a encontrar diferentes ETFs y diferentes industrias en las que ellos invierten. Entonces, por ejemplo, eso sería, esa es la conformación del SP 500, que es un índice, y muchos ETFs intentan emularlo. Y como puedes ver, su portafolio está conformado por Apple, Amazon, Google, Microsoft y Facebook y otras cientos de empresas. Entonces, literalmente tú pones $50 y tu dinero automáticamente va a estar repartido en todas las empresas que conforman dichos fondos. Hay fondos que quieren emular esto, hay otros que tienen otros intereses, etcétera. Entonces, ¿en cuáles invertir? Como ya te mencioné, depende de tu investigación individual y tu perfil de riesgo. Entonces, te recomiendo que investigues acerca de el rendimiento promedio, su volatilidad y la proyección futura. Entonces, por ejemplo, yo sí soy un inversionista a largo plazo, de tal forma que de pronto no me interesa tener ganancias ya. Yo puedo invertir en industrias emergentes, por ejemplo, el cannabis o la de energía solar y cosas así. Entonces yo me consigo un ETF que se enfoque en eso. Si de pronto soy un inversionista que esté interesado en tener ganancias que sean como más rápidas o más a corto plazo, me busco un ETF enfocado en ganancias rápidas. Entonces, ya dependiendo de dónde quieras comprar, vas a tener diferentes opciones disponibles. Yo particularmente uso eToro y las opciones van a cambiar de país en país. eToro está disponible en Colombia y en muchos países de Latinoamérica y es súper fácil de usar. Hasta el momento no he tenido ningún inconveniente y ya depende de ti entonces en qué país estés y qué opciones tengas.
disponible. Entonces, antes de seguir con la explicación, te recomiendo que mires este video sobre cómo crear tu cuenta en eToro en primer lugar. Este segundo video donde hablo sobre acciones y cómo funciona paso a paso, porque es importante entenderlo. Y si de pronto quieres aprender a usar eToro más a fondo, te recomiendo este video donde es un tutorial mucho más completo. Entonces, luego que tengas ese conocimiento, te va a ser mucho más fácil entender lo que te voy a mostrar ahora, que es cómo comprar un ETF con eToro. Y también a las primeras 10 personas que se inscriban y creen su cuenta con eToro van a tener $50 cuando hagan su primer depósito. Entonces, estos son los ETF más populares y lo que les voy a mostrar ahorita más que todo cómo funcionaría. Tienen, por ejemplo, el BU, SPY y cada entidad financiera va a darte la oportunidad de invertir en diferentes ETFs. Entonces, cuando yo me voy a eToro, esa es la cuenta virtual. Yo todavía no tengo $100,000 en mi capital. Entonces, por ejemplo, aquí en ETF me salen estos. Todos esos son ETFs, es decir, que mi dinero está diversificado. Ese es de oro. Y, por ejemplo, si yo me voy a instrumentos y me voy aquí abajito, por ejemplo, fondos cotizados, ETFs, doy clic en ver todo, me van a salir, bueno, esto lo tiene disponibles 251 ETFs, de los cuales puedes elegir. Entonces ya es cuestión de que tú investigues, porque ya no es que sea todo tan fácil que te voy a decir como que no, hacen esto y te enseguida vas a ganar. No, o sea, yo te voy a recomendar esos son los más populares, los que por lo general han tenido ganancias de 8%, 10% anuales, lo cual o sea, en comparación con la inflación, tu dinero va a irse guardando. Entonces, digamos, este de Boo, vamos a buscarla aquí. Cuando yo le doy clic a dicho ETF, me va a dar toda la información al respecto. Entonces, aquí en la parte de estadísticas, me va a mostrar cómo se ha comportado el ETF a lo largo de los 6 meses, un año, 3 años máximo, etcétera. Entonces, como puedes ver, ha tenido un rendimiento el último año del 44%. Es decir, que si hubieras invertido $1,000 el año pasado, hubieras ahora mismo tendrías $440 adicionales, lo cual es un muy buen rendimiento. Muy buen rendimiento porque por lo general está en un rango de 8% a 12%. Entonces, como puedes ver, el mercado siempre va fluctuando, ¿cierto? No es como que una línea recta y siempre va para arriba, no. Porque hay personas de que se estresan y piensan de que si no está yendo para arriba todo el tiempo, algo anda mal. Pero, por ejemplo, puedes ver aquí un bajón súper grande, pero aún así se recuperó. Entonces ya es cuestión de que te entiendas a tú mismo y sepas cómo tú manejas los niveles de estrés y qué tanto te estresaría dado caso. Entonces, es cuestión de que tú le des clic en invertir y ya tú elijas la cantidad, en este caso, $50. Entonces, ¿a qué equivale eso? 3 unidades. Digo $50 porque es lo mínimo que te permite comprar eToro. O sea, si yo quiero poner $30, no me va a dejar. Entonces, por eso les digo que 50 es lo mínimo. Aquí me dice establecer orden en lugar de comprar, porque es sábado actualmente en México. Bueno, aquí y ahora. Y el mercado está cerrado los fines de semana, entonces no me deja comprar. Pero básicamente así es como lo harías. Si yo quiero buscar alguno de estos otros, por ejemplo, SPY, lo puedo encontrar, miro las estadísticas, miro cómo se ha comportado. Entonces, como ambos ETFs están especializados en este índice SP500 y el SP500 ha crecido mucho a lo largo del año, ambos han tenido rendimientos muy parecidos, 44%. Vamos a buscar QQQ. QQQ. Busco estadísticas. Y miren el tipo de rendimiento. Entonces, han tenido buen rendimiento en el último año. Entonces, ya ustedes pueden buscar qué ETF se acomoda a sus intereses. Por ejemplo, este está enfocado en los Power Shares. Entonces, la idea es que investiguen los diferentes ETFs que te ofrece eToro o su plataforma o broker de confianza y que prefieran. No les estoy diciendo que eToro es la única opción, sino que esa es la que yo estoy usando actualmente. Entonces, espero que les haya sido muy útil este video, hayan aprendido algo nuevo y se les dé por invertir, porque literalmente ustedes invierten aquí, o sea,
Bueno, tú tienes $100 para invertir, o bueno, 200, que es lo mínimo para empezar a usar eToro. Entonces, inviertes en 4 ETFs diferentes y ya con eso tu dinero va creciendo de forma pasiva, o sea, no tienes que verlo, literalmente tú puedes ver aquí en el portafolio, puedes dar clic en ver todo y puedes ver cómo se ha ido comportando a lo largo del tiempo. Entonces, puedes ver tus ganancias, tus pérdidas, pero no voy a ir a explicarles todo esto porque ya yo lo expliqué en estos videos de acá. Entonces, les recomiendo que si no saben usar eToro y no saben cómo funciona lo de las acciones, esos videos son mucho más detallados. Pero con este, por lo menos, les queda la curiosidad por invertir y por empezar a hacer crecer su dinero de una forma un poquito más pasiva. Entonces, espero que tengan un lindo día y que si les fue útil, se suscriban para que ayuden a que este conocimiento sea descubierto por más personas y que el canal crezca. Entonces, nos vemos. Saludos.